En este video voy a revisar el análisis de datos experimental de un experimento en donde verificamos el movimiento de proyectiles o movimiento parabólico. Entonces, como siempre, la guía la pueden encontrar en la plataforma, al igual que el video que vamos a usar en esta oportunidad. El objetivo de esta práctica es caracterizar el movimiento parabólico. Nosotros ya lo habíamos estudiado teóricamente, habíamos deducido unas ecuaciones, pero ahorita vamos a confirmar que efectivamente para un objeto que se mueve de acuerdo a este modelo, pues el modelo describe correctamente el tipo de movimiento. Y entre los objetivos específicos se encuentran llevar a cabo el análisis cinemático a partir del video, verificar que el movimiento parabólico es una superposición de dos movimientos, un movimiento horizontal y vertical que son independientes entre sí, medir la aceleración de la gravedad y escribir las ecuaciones básicas de la cinemática del objeto que se está desplazando en la trayectoria parabólica. En el fundamento teórico que nosotros ya hemos revisado a profundidad, o al menos pues yo ya he expuesto a profundidad en otras entregas anteriores, voy a resaltar únicamente estos dos aspectos, y es que está compuesto el movimiento de proyectiles por un movimiento horizontal y un movimiento que es vertical, donde el movimiento horizontal tiene aceleración constante igual a cero, por lo tanto es un movimiento uniforme, y el movimiento vertical es movimiento rectilíneo uniformemente variado, como si el cuerpo estuviera en caída libre. Cuando sumamos estos dos aspectos del movimiento, el que ocurre horizontal y verticalmente, entonces vamos a tener la trayectoria parabólica que describe un cuerpo cuando se mueve bajo este modelo. Debemos tener en cuenta que los parámetros importantes a la hora de describir matemáticamente el movimiento parabólico es partir las ecuaciones tanto para el movimiento horizontal como para el movimiento vertical. Si elegimos el eje X y el eje Y para el movimiento horizontal, entonces tenemos simplemente que la posición está en términos de la velocidad inicial por el tiempo más la posición inicial, y para el movimiento vertical en el eje Y, entonces vamos a tener tres ecuaciones que nos van a permitir calcular la posición y la velocidad. Para verificar entonces este tipo de movimiento, vamos a contar con el software de Physics Sensor, con el paquete del tracker, en donde vamos a hacer el análisis, y un video de un objeto que se está moviendo bajo un movimiento parabólico o de caída libre. En este caso va a ser una esfera, que ya les voy a mostrar en qué consiste ese video. Entonces, como es usual, vamos primero a abrir nuestro paquete de Physics Sensor. Yo aquí ya tengo cargado en la carpeta de tracker el video que necesitamos, que también lo tienen disponible en la plataforma. Vamos a abrir el video tracker, vamos a escoger el video. En este caso es el que se llama video esferita movimiento parabólico caída libre. Correcto. Pulsamos sobre cargar y vemos que ocurre de una manera bastante rápida el movimiento. Entonces vamos a retrocederlo. Primero vamos a configurar apropiadamente el entorno para calibrarlo y poner los ejes de acuerdo a las indicaciones que nos ofrecen la guía. Entonces nos dicen que debemos calibrar la regla roja con una dimensión de 19.9 centímetros y configurar la toma de datos cada cuadro por segundo, el paso en frame que sea un frame por segundo. Debemos definir el sistema de coordenadas, ¿sí? Recuerden que como el movimiento lo tenemos que comparar con algo, vamos a suponer que el objeto se está moviendo con respecto a ese fondo que constituye pues como todo el edificio donde se toma el video, y el sistema de coordenadas va a ser la manera como vamos a posicionar el objeto que se está moviendo. Para ello, entonces vámonos a nuestro video, vamos a calibrar, vamos a medir, perdón. Recuerden que primero calibramos, vamos a usar aquí en calibrar, vamos a poner 19.9, o sea, 0.199 metros, paso en frames 1, es correcto. Luego vamos a poner cuidadosamente nuestra regla con
la línea roja para calibrar apropiadamente pues para que cada píxel se compare apropiadamente con las dimensiones reales del experimento. Listo. Tal vez dejémoslo así. Un poco más. Parte del éxito del experimento consiste en que ustedes sean capaces de conseguir que la línea roja se compare lo más precisamente posible con la regla roja del video. A continuación vamos a hacer clic sobre ejes. Entonces aquí viene un paso importante. Antes de seleccionar el eje voy a permitir que pasen un par de frames pulsando sobre el botón de avanzar en el tiempo hasta que la mano no tenga contacto con el objeto que se está lanzando. Entonces pueden ver que efectivamente acá, mientras yo lo muevo, la esfera va a recorrer una trayectoria que describe una parábola. Este eje coordenado yo lo puedo poner inicialmente en cualquier parte. Lo puedo poner acá, lo puedo poner acá, puedo ponerlo rotado incluso si lo deseo, etc. Dependiendo de la orientación que yo elija, entonces la forma de las curvas que voy a obtener va a variar de un sentido a otro, porque las cantidades con las que estamos trabajando son cantidades vectoriales. Entonces el signo va a verse afectado dependiendo del sistema coordenado que yo elijo. Por recomendación, les recomiendo que pongamos el sistema coordenado justo en el punto en donde termina el movimiento. Entonces, por ejemplo, acá, si vamos a tomar datos hasta este punto, voy a poner el origen de mi sistema coordenados ahí y voy a volverme en el tiempo. Entonces voy a analizar todo mi movimiento desde que sale la esfera de la mano de la persona hasta que alcanza nuestro origen de nuestro sistema coordenado. Listo. Bueno, podría ser más abajo, ese dato no lo vamos a tomar. Veamos a ver. Podría incluso tomarlo un poco más abajo. Listo. Pueden tomar su sistema coordenado acá o pueden tomar su sistema coordenado un instante antes. Si por alguna razón rotan este sistema coordenado como acaba de ocurrir, pueden configurar el 0 nuevamente pulsando los botones R+ y R-, de modo que obtengan un valor muy similar al 0. Más o menos ahí estaría bien. Entonces pongamos nuestro sistema coordenado hasta acá. En la guía nos piden que anexen un pantallazo del estado inicial indicando cuáles son la elección de los ejes y que en el momento en que empecemos a medir sea después de que la esfera ha salido de las manos de la persona que la está lanzando. Entonces vamos a configurar ese momento. Vamos a devolvernos en el tiempo y vamos a empezar a analizar el movimiento desde acá, por ejemplo. Bien. Vamos a tomar 15 datos, como dice acá, y vamos a hacer dos regresiones lineales, una para la coordenada en X y una para la coordenada en Y. Recuerden que ambas coordenadas son independientes, entonces por esa razón podemos hacer una regresión para cada una de ellas. Para la coordenada de X versus T, espero que el comportamiento sea lineal, como aparece en esta ecuación. X es función lineal del tiempo, mientras que para la coordenada en Y vertical va a ser una función cuadrática, va a verse una parábola. El signo, la concavidad de la parábola va a depender de la elección de los sistemas coordenados, pero la interpretación va a ser la misma. Entonces vamos a hacer eso. A continuación voy a decirle 0. Cuando ya esté seguro que todos los parámetros están configurados adecuadamente, marco 0. Recuerden que entonces aquí tengo eje Y positivo hacia arriba, eje X positivo hacia la derecha, por lo tanto, mientras voy registrando las posiciones de la esfera, voy a ir registrando valores que van a ir variando de esa manera. Vamos a decirle 0, vamos a decirle que sí, y entonces acá voy a registrar un valor positivo. Listo. ¿Qué punto voy a seguir en la esfera? Recuerden que yo necesito centrar selector pues como de posicionamiento de las coordenadas. Debo ubicarlo de modo que siempre voy a rastrear el mismo punto. Entonces voy a tratar de ubicarlo siempre en el centro de la esfera. Listo. Y voy a usar la función de Physics Sensor que me permite guardar datos para fenómenos que ocurren en el tiempo. Entonces aquí me voy a parar muy rápidamente, voy a decirle guarda el dato. Sí.
voy a pasar al siguiente frame, voy a guardar dato, ¿sí? Voy a pasar al siguiente frame, guardar dato, ¿sí? Pasamos al siguiente frame. Bien. Entonces la idea es que ustedes registren 15 de estos valores, procurando por siempre analizar el mismo punto, registrar las coordenadas del mismo punto. Siguiente. Y voy a dejarlo hasta ahí. Bueno, uno más, no más. Listo, ustedes podrían tomar más datos para obtener un valor mucho más preciso a la hora de calcular la gravedad. Cuando terminen, entonces pulsan sobre el botón analizar. Cuando usted hace, pues le da esta opción, ya no puede volverse a seguir tomando datos, entonces porque ya ha terminado. Vamos a decirle que sí. En principio me aparece vacío mi espacio de trabajo. Aquí en los tres botones de arriba voy a pulsarlo, voy a pedir que voy a analizar lo que ocurre con la coordenada en X. Entonces va a ocurrir lo siguiente. Listo, va a tener una recta, en este caso por la forma como se está desplazando el objeto, que se está desplazando en dirección hacia la coordenada negativa. Entonces va a obtener una curva que se va a mover de esta forma. Listo. Para el instante t igual a 0, que lo encontramos en este punto, aquí en la parte inferior, entonces voy a tener este valor inicial. Para un instante posterior voy a tener un valor que sigue pues como esa forma. De esta ecuación, entonces, de acuerdo a las indicaciones pues, o al modelo que nosotros hemos desarrollado, como estamos modelando la posición como función lineal del tiempo, en la regresión vamos a obtener dos coeficientes, C1 y C2. Esos coeficientes los comparamos con la posición inicial y con la velocidad inicial. Entonces veamos, en nuestro caso tenemos que los coeficientes C1 y C2 son B, en este caso, y C2 sería el valor de A, que aquí es la velocidad inicial. Y las respectivas incertidumbres. Recuerden nuevamente que el dato experimental se reporta con una incertidumbre con una cifra significativa y el dato asociado con el mismo número de posiciones decimales que la incertidumbre que usted está reportando para él. Esa será la forma que va a tener la curva para la posición con el tiempo. Vamos a ver cuál es la forma que tiene la posición. Esos resultados tanto de la regresión lineal como de la regresión cuadrática para vertical, pues la lineal para el movimiento horizontal y la cuadrática para el movimiento vertical, los pantallazos los van a juntar en esos espacios que van a tener allí en su informe. Listo. Tengan en cuenta entonces estos valores porque esos son los que van a usar para completar las ecuaciones cinemáticas. Ahora nuevamente pulso sobre estos tres puntos y voy a decirle que me haga una regresión lineal de y versus el tiempo, una regresión cuadrática de y versus t. Entonces este va a ser el valor que nosotros obtenemos, ¿sí? Para un instante t igual a 0, nuestra partícula tiene una posición en y igual a 0. Va a haber un instante en donde va a tener una posición máxima. Esa posición máxima a partir de allí va a empezar a variar, va a empezar a descender debido a que nuevamente actúa la fuerza gravitacional. Pero debido a que ya no, pues la velocidad inicial que tiene es compensada ese movimiento por la atracción gravitacional. Ahora, de esta misma expresión, de esta regresión cuadrática, comparándola término a término con la expresión que nosotros tenemos para la forma de la ecuación de la posición versus el tiempo. Entonces tenemos tres coeficientes, C1, C2 y C3, donde C1 va a ser la posición inicial en Y, C2 va a ser la velocidad inicial en Y C3 va a ser un medio de G, el que está acompañando el término cuadrático. Entonces vamos a compararlo. Vemos que el C será la posición inicial, el Y, el término B va a ser la velocidad inicial en y el término A va a ser un medio de la aceleración. Todo ese término A va a ser un medio de la aceleración, o sea que yo multiplico
el término menos 4.81 por 2, voy a obtener el valor de la aceleración, que debería ser más o menos 9.70 y 9.8, 9.9. La idea es que ustedes puedan comprobar eso y compararlo. De hecho, acá entonces dice que la aceleración va a estar dada por 2 veces ese término C3. Y la incertidumbre de la aceleración será, de acuerdo a lo que la arroje Physics Sensor, aquí la incertidumbre del término C, entonces, del término A, la incertidumbre del término A será la incertidumbre que va a 2 veces esa incertidumbre, va a ser la incertidumbre que ustedes van a reportar para la gravedad. Listo. Con los coeficientes que ustedes ya han interpretado anteriormente, pueden completar estos recuadros, entonces diciendo posición inicial en metros más la respectiva incertidumbre, posición inicial en X, posición inicial en Y más la respectiva incertidumbre para ambos datos, las velocidades iniciales, el ángulo inicial y las velocidades inicial y el valor de la gravedad. ¿Cómo sacan el ángulo? ¿Cómo deducen el ángulo y cómo deducen la velocidad inicial? A partir de la velocidad inicial en X y la velocidad inicial en Y. Ustedes recuerdan, por teorema de Pitágoras, si tienen el vector expresado en términos de sus escalares, de sus componentes escalares a lo largo de X y Y, entonces basta con elevar al cuadrado estos dos términos y van a obtener, y le sacan la raíz cuadrada y van a obtener la velocidad inicial. Y basta con obtener la tangente de el componente Y sobre el componente X y van a obtener cuál es el ángulo que forma el vector al principio. Listo. Tengan cuidado con la elección del ángulo porque recuerden que, pues, de acuerdo a la forma como nosotros posicionamos nuestro sistema coordenado, entonces el vector D, vamos a revisar eso acá. Se supone que estos datos usted le toma una fotografía, entonces voy a salir de acá, aquí, no, cuando el vector comienza, creo que va a tener que volver a cargarlo. En un momento yo lo cargo nuevamente. Listo. Cuando el experimento comienza, entonces el ángulo que nosotros estamos midiendo es con un sistema coordenado que tiene esta forma. Listo. Entonces, como el sistema coordenado, digamos, cuando yo me lo imagino que está ubicado en esta forma, la velocidad inicial que va a tener ese vector va a ir en esta dirección. Listo, con respecto a nuestro sistema coordenado que lo tenemos ubicado por acá, entonces tenemos una velocidad inicial que va a partir en esta dirección. Entonces tengan cuidado con el reporte de ese ángulo porque lo vamos a reportar con respecto al eje X. Bien. Tanto la velocidad inicial como la gravedad y como el ángulo van a tener unas incertidumbres asociadas. Para calcular la incertidumbre, entonces van a usar esta expresión de acá. La incertidumbre para el ángulo va a estar dada por esta expresión que aparece acá, y la incertidumbre para la velocidad inicial va a estar dada por esta expresión que aparece acá. ¿Por qué razón tiene esa forma compleja? Porque es la incertidumbre de un dato medido a partir de una función. Entonces debo ver cuáles son de dónde es que provienen los errores. Entonces van a ser por la medida de la velocidad inicial en X, por la medida de la velocidad inicial en Y. Entonces por esa razón tengo esa combinación entre las incertidumbres de la velocidad inicial en X, la velocidad inicial en Y, y las incertidumbres para las medidas de la velocidad inicial en X y velocidad inicial en Y, que esas incertidumbres sí las conozco directamente a partir de la regresión cuadrática que yo obtuve en Physics Sensor. Acá hay un campo donde dice cálculos realizados a mano para la demostración de incertidumbres. Para este laboratorio yo no les voy a pedir que hagan esa demostración. Únicamente pueden aplicar la fórmula y reportar el valor. No hay que hacer ninguna demostración. La idea es que al final escriban las 4 ecuaciones reemplazando los términos que aparecen acá en gris en el formato de editable de Word que tienen de este laboratorio en la versión del documento de Word. Y van a reemplazar los valores que obtuvieron para la velocidad inicial, posición inicial en Y y velocidad inicial en Y, y la gravedad para completar las distintas ecuaciones que les aparecen acá, que son las que describen el movimiento parabólico. Recuerden que la forma del dato que usted reporta acá, tanto velocidad inicial, posición inicial en X, en Y, la velocidad inicial, es la misma forma de dato que usted reportó más arriba, que usted halló de Physics Sensor.
y que ya usted lo ajustó para que coincidiera con el valor de la incertidumbre, con la forma de la incertidumbre. Al final van a calcular el porcentaje de error en el cálculo de la gravedad, tomando como valor de referencia 9.68 metros por segundo cuadrado. Entonces el valor que usted le dio se lo va a restar este valor y lo va a dividir por este valor y lo multiplica por 100 para obtener el porcentaje de error. Va a escribir al menos 3 conclusiones sobre el experimento que estamos haciendo. Antes no les había pedido pues que hicieran este paso. Para este laboratorio sí les voy a pedir que agreguen cuáles son esos aspectos que usted considera relevantes, tanto desde la comprobación del modelo como aspectos que usted cree que puedan mejorar la medida o la interpretación de las gráficas, por ejemplo, en la forma que tiene la curva de Y versus T y X versus T, porque esa razón, la forma de esa curva, tiene sentido de acuerdo a los ejes que usted, la forma del posicionamiento de los ejes que usted eligió para poder analizar el movimiento.